de los trastornos del sueño, porque hay cada vez más consultas en la ciudad de lo poco que se descansa, las pocas horas que se duerme. Estamos con Cecilia Di Virgilio, psiquiatra infanto-juvenil, que ustedes conocen como siempre. ¿Cómo andas, Ceci? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Sandra. Bueno, me alegro mucho. ¿Aumentaron las consultas tal cual se dieron a conocer las últimas estadísticas? Sí, aumentaron si uno hace una comparativa en los últimos años, pero en realidad las consultas por trastornos del sueño siempre estuvieron. Ahora si se acrecientan a lo largo de los años es por una cuestión también de hábitos, de malas costumbres, podemos decir, sí, o de no tomar lo que se llama higiene del sueño, ¿no? Donde uno conoce más o menos cuáles cuestiones son favorables para poder conciliar un buen sueño o no conciliar un buen sueño, ¿no? Con respecto a los hábitos, que esto es lo que hizo que se acreciente más en los últimos años, tiene que ver con, obviamente, con lo que hablamos siempre, el uso de la tecnología, el acceso a dispositivos electrónicos, donde uno hasta última hora del día, y lo extiende, está tanto niños como adolescentes como adultos, digamos, con un dispositivo donde, genera todo el tiempo una retroalimentación del estímulo al cerebro para mantenerse despierto y activo e interesado, podemos decir, por lo que está viendo. A ver, parece mentira, pero es, digamos, ese punto parece que uno estuviera hablando siempre de lo mismo, pero es cierto, porque sí, uno dice, bueno, hace unos años, cuando uno no tenía tanto acceso o no había tanto que te devuelva el aparato, ¿no? Uno lo usaba limitadamente para conversar, no había WhatsApp, no había redes sociales tanto como en los últimos tiempos, o sea, no estabas tan conectado socialmente, y a las últimas horas del día uno dice, bueno, ahora descanso, tengo tiempo para hacer lo que no pude antes. Entonces, en cambio, qué sé yo, también, unos años atrás, ¿qué había? O bueno, vamos a ponernos a leer un libro, vamos a ponernos a relajarnos, a escuchar música, a hacer, no sé, una ducha antes de irnos a dormir. Ahora es como que vamos enseguida, o bueno, o es el hábito donde muchos especialistas toman, que es algo que cambió realmente la dinámica, ¿no? Que tiene que ver con eso, como otros factores. Sí. Yo me refiero a eso también porque eso, tanto niños, adolescentes, adultos, y hablando... Es general eso, ¿no? Es general, más allá que, obviamente, como dice la nota del diario, los cambios en los últimos años, de las distancias donde uno trabaja, el tiempo que uno gasta también en el viaje, podemos decir, ya no es también como en otras décadas la escuela cerca de la casa, sino uno elige la escuela de los hijos por determinado perfil que uno quiere brindarles de educación. Entonces, bueno, estamos cruzando toda la ciudad para poder llegar, bueno, un montón de cuestiones que en la dinámica personal y familiar de todos nosotros nos atraviesa, ¿no? Creo que hay cuestiones donde también que son más uniformes, como esto del uso de la tecnología. Y en el consultorio uno lo ve todo el tiempo. Recién me vengo al consultorio y la última mamá me decía, bueno, Nahuel está hasta las 2, 3 de la mañana con el celular conectado, yo estoy viviendo en otro lado porque los papás están separados, pero lo veo que está conectado y cómo hacer cuando viene conmigo, ¿no? Cuando está con ella puede cortar el uso o el abuso del horario con respecto a la tecnología de su hijo, de unos 16 años, y cuando está con el papá o con la abuela no. Bueno, a ver, todo esto habla que, precisamente lo que estamos hablando, un trastorno del sueño, ¿no? Claro. De hecho, también decías, antes no sucedía porque había otras opciones, pero también estaba la tele, igual que ahora, ¿no? ¿Y cuántas veces, recién hablaste del estímulo que me llamó la atención porque es así, el estímulo que genera en el cerebro, y cuando se está mirando una película y genera una tensión, sucede lo mismo a la hora de dormir? Exactamente. Bueno, o sea, ahí está muy bueno lo que dijiste, porque ahí también está, a ver, se aparecen otros dilemas, por ejemplo, tele en la habitación sí o no. Claro. ¿No? Sí. Digo, porque un niño, un adolescente, es raro que te quedes en un living o en una tele, digamos, en una cocina o en un living hasta tantas horas, cuando en realidad no es lo mismo que estar en su propia cama, tapadito se hace frío, destapadito se hace calor, con las redes, El tema, a ver, volvemos siempre a lo mismo, es poder tomar conciencia de las cosas que podemos modificar, ¿no? Que tienen que ver con hábitos, con costumbres,
Y límites. Y límites. Porque después, a ver, si hablamos específicamente de trastornos del sueño, existieron toda la vida, ¿sí? Claro. Y en cuanto a los trastornos del sueño, tenemos a nivel de todas las horas de sueño, lo que dividimos, lo que es trastornos de conciliación del sueño, que es, o del inicio, donde lo que cuesta es poder iniciar el sueño, ¿sí? Después tenemos de la mitad del sueño, donde hay despertares a mitad de la noche, donde hay, ¿no?, por distintos motivos, y después, al final del sueño, como es un despertar muy temprano. Digamos, esto es cuando uno estudia, cuando uno estudiaba, es esta la división de lo que es los trastornos del sueño. Sí, y yo por qué traigo esto que tiene que ver con la nota y con el motivo de charla que vos me propusiste. ¿Por qué acrecentaron? Y precisamente por esto, por el tema de los hábitos, especialmente, de las costumbres, de esto que nos invade y nos atraviesa y cómo poder ponerle un límite, que bueno, si uno no se detiene a pensar, tampoco vemos las cuestiones negativas que pueden acarrear. A ver, y no tener buen sueño, sea por un motivo más biológico, podemos decir, Sí. más conductual, más de malos hábitos o lo que sea, digamos, esto condiciona, que esto también lo quiero dejar claro, a que al otro día uno no esté del mismo modo. No, el rendimiento no es el El mismo. rendimiento a nivel cognitivo, intelectual, funcional, corporal, todo. Sí, es Imagínate cierto. cuando esto se repite, no solo un día, a veces las personas que tienen un buen sueño y cómo se mide esto en el buen descanso y uno se despierta renovado, ¿no? Es cierto, sí. Y la consecuencia al otro día es que uno está despierto, que uno está bien, con buen rendimiento intelectual, cognitivo, en el trabajo, en el estudio, emocional, uno tiene buen ánimo, buen humor. El sueño a ver, los ciclos vigilia-sueño son fisiológicos, están en nuestro organismo regulados por cuestiones hormonales que todos tenemos, las hormonas del sueño, entre todas las demás, como la melatonina, y se regula con lo que es la luz que a uno les da, ¿no? No es lo mismo el sueño, no sé, de los esquimales que los de, no sé, una ciudad típica, Claro. ¿no? Un montón de cuestiones neurobiológicas y neurohormonales también, digamos, todo lo que regula todos los ciclos, como ser exactamente este del ciclo vigilia-sueño. Y lo que trae es un buen descanso, es un buen despertar con un óptimo, digamos, desarrollo de las funciones que a lo largo del día nosotros, como seres humanos, desarrollamos durante todo el día sin darnos cuenta en nuestra vida cotidiana. Al no poder hacerlo, bueno, trae esto, imagínate un día. Imagínate, ¿por qué hago tanto hincapié en los hábitos? Porque cuando hablamos de hábitos no es un día. Bueno, estoy desvelada, entonces hoy me quedo leyendo un libro o viendo una peli o una serie en la tele, sino que estamos ya con hábitos de todo el día estar. Y hago mucho hincapié porque, insisto, uno tiene que controlarlos y lo puede evitar. Es lo más, podemos decir, regulable o evitable o condicionable posible, porque tiene que ver con tomar conciencia y poner límites y hacer un buen uso, ¿no? Sí, y las consultas en el consultorio tienen que ver con que están hasta altas horas, entonces es poco el descanso que tienen en horas, o porque se despiertan mucho durante la noche. En realidad, en general, son pocas las consultas específicas por trastorno del sueño. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque en general vienen por otras cuestiones y uno pregunta el sueño y también aparece hasta como diagnóstico primario, podemos decir, un trastorno del sueño. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no quiere decir que no haya consultas porque no puedo dormir bien, porque no concilio el sueño, porque me despierto en la noche, porque me despierto muy, muy temprano, o se despierta mi hijo, ¿no? Sino, tiene que ver con que a veces problemas emocionales, trastornos de ánimo, problemas de conducta, hiperactividad, uno pregunta y hay detrás de eso, y como base de eso, un real trastorno del sueño que está hasta normalizado, o sea, está no sintomatizado. Claro, como que lo naturaliza. Naturalizado. Claro. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y cuánto duerme ese niño? Y capaz que te dice 4 horas, 5 horas. Bueno, esto no es normal, natural, pero está naturalizado. ¿Cuánto duerme una persona? No, yo sé dormir poco. Bueno, ¿cuánto dormís? Capaz que 3, 4 horas. Y vienen porque están deprimidos o porque están con problemas en el trabajo. Claro. Y cuando uno hace un buen interrogatorio, una buena anamnesis y pregunta entre lo que es alimentación, hábitos, sueño es fundamental. Y bueno, ahí aparece. Entonces,
es importante este tema, cuando vos lo propusiste, porque en realidad muchas veces uno naturaliza que está durmiendo bien o ya no sabe cómo es dormir bien. Culturalmente ya no sabemos cómo es dormir bien. Culturalmente no es lo mismo lo que dormían nuestros abuelos, nuestros padres. O la famosa siesta. Claro, exactamente. Sí, Entonces sí. son cambios de hábitos culturales y bueno, y que tiene que ver con esto. Y después, como me preguntaste, hay distintos trastornos del sueño específicos que se dan y hay tratamientos distintos para cada uno. No solo con, digamos, terapéuticos, o sea, a nivel, digamos, alguna psicoterapia cognitiva donde hace que uno pueda regular y pautar cuestiones de hábitos que mejoren el sueño, higiene del sueño y todo esto, sino también a veces farmacológicas, que no necesariamente tienen que ser psicofármacos, sino hay reguladores hormonales, ¿sí?, para el sueño. Que ayudan desde otro lugar. Que ayudan desde no desde claro, un fármaco, psicofármaco, sino desde lo que es la hormona misma del sueño, que al poder administrarla vuelve a regular cuestiones que pueden estar desajustadas. Y en otros casos, bueno, uno ya estaría pensando en el caso por caso si necesita otro tipo de intervenciones farmacológicas posibles. Claro. Y todo eso depende si es para conciliar el sueño, o sea, que no puede iniciar el proceso de sueño normal, si se dan despertares en la mitad de la noche, y si no, o si hay despertares muy tempranos, como decir, bueno, se despierta un niño a las 4 de la mañana, 5 y no puede volver a dormir. Claro. Y esto es muy frecuente, ¿eh? Y todos obedecen a distintas causas, son distintos patrones. Sí, por eso es caso por caso. Claro. Tal cual. Pero lo importante es esto, de que un buen sueño condiciona un buen día al otro día, donde todas las funciones y las de todo tipo, digamos, que desempeñamos a lo largo del día están óptimas. Y bueno, así que no es poca cosa cuando hablamos de sueño. Ceci, muchas gracias, como siempre. No, a vos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.